Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy del capítulo de oculoplástica de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Antes que nada, agradecer a los laboratorios que nos apoyan en estos eventos, en este caso al Laboratorio Sofía. Tengo el agrado del día de presentarles al doctor Domingo Gómez Sánchez. Él nos va a exponer sobre el tema de entropio, planificación quirúrgica tanto en entropio como ectropio. Y el doctor, bueno, es muy conocido acá en nuestro medio. Él se formó en pregrado en la Universidad Mayor de San Marcos. Además hizo la especialidad de oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología, así como también la especialidad de cirugía plástica ocular. Además tiene una maestría en educación e investigación de la Universidad Mayor de San Marcos, y es muy conocido y trabaja muy bien en la parte de oculoplástica en el Hospital 2 de Mayo y en el Instituto Opeluce, perdón. Con ustedes les dejo a Domingo. Bienvenido, Domingo. Esperamos con ansias tu charla y bienvenido a este segmento pues, de oculoplástica acá de la sociedad. Adelante, Domingo. Ok, listo. Ya, Muy bien. perfecto. Entonces, bueno, el tema que que voy a disertar el día de hoy es acerca de la planificación de una cirugía de ectropio y entropio, ¿no? En realidad, este tipo de cirugías, y yo he estado viendo, ¿no? Hemos sido bombardeados por una serie de webinars durante todo este periodo de aislamiento social, y he visto que pues, se ha hablado de tos y se ha hablado de muchas cosas. Incluso he visto por ahí uno de los webinars que hablaba sobre ectropion del párpado superior. Pero en general, pues, no se ha tocado mucho y hasta cierto punto eso me da un poquito de campo para poder conversar acerca de este tema, ¿no? Aquí mostrándoles uno de los famosos huacos retratos que tenemos de las culturas del norte. Y esto, bueno, este huaco no necesariamente tiene un problema ni de ectropio ni de entropio. Sí podría tener una retracción palpebral. Pero esto más que nada para traer a colación de que debemos tener los ojos bien abiertos para poder descubrir exactamente los tipos de problemas que vamos a encontrar para poder planificar adecuadamente una cirugía. Y bueno, nosotros prácticamente los oculoplásticos a veces nos llegan pacientes como el que ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, que bueno, ya es un diagnóstico cantado de un ectropio, como pueden ver, y el paciente viene pues manifestando sensación de cuerpo extraño, hiperemia conjuntival, fotofobia, secreción conjuntival, dolor, lagrimeo, ojo que es más que nada epífora. Y ese, bueno, al final incluso el lagrimeo ya viene a ser un síntoma añadido que a veces pasa casi desapercibido porque lo demás tiene un poquito más de relevancia. Que incluso estas molestias se pueden ver incluso en los entropios, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Hay presencia de secreción y todo lo que puede también manifestar sensación de cuerpo extraño, fotofobia por la misma irritación conjuntival y erosión corneal que pudiese presentar. Pero, como les digo, ese diagnóstico, cuando ya tiene una sintomatología tan florida, ya prácticamente lo hace hasta no sé, el guachimán del hospital, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha llegado así pacientes que de repente han sido vistos por muchos oftalmólogos, como que les han dado una serie de gotas, una serie de tratamientos, y el paciente al final siempre quejándose de esto, del lagrimeo, ¿no? Del lagrimeo persistente, en este caso del ojo izquierdo. Lagrimeo persistente y entonces él pasa por un oftalmólogo, pasa por el otro, se le entrega una gota, otra gota y otra gota más y al final no hay una solución de su lagrimeo y lo único que les queda decir es, bueno, ¿sabe qué? Pase con el oculoplástico. Y eso es lo que sucede, ¿no? De ahí llevo a colación al doctor David C. del Bascom Palmer, que hizo un artículo en el cual justamente utilizaba una regla mnemotécnica para acordarse de todas las posibles causas de epífora. El BLIC, que está dado por la B, que es la dinámica palpebral, la dinámica de cierre palpebral.
la L que es de la malposición de párpados, I de imbricación, conjuntivochalasis y kissing punting, ¿no? Que es cuando los puntos lagrimales están prácticamente colapsados o están pegados uno a otro. Pero la charla de ahora, no va a tratar de nada acerca de los demás puntos, sino solamente de lo que es malposición palpebral, y específicamente esos dos que están resaltados en celeste, que es el ectropion y el entropion, porque hay otras causas de malposición palpebral que pueden producir también epífora, como las que pueden ver ahí, ¿no? La retracción palpebral, el floppy eyelid syndrome y la desinserción del tendón cantal lateral. Bueno, pero ya yendo exactamente a las malposiciones palpebrales, entropio y ectropio, vamos justamente a decir de que en realidad no hay una técnica única que solucione pues, todos los problemas. En realidad existen muchas técnicas. Y esto ya nos indica de que en realidad si hay tantas técnicas es porque ninguna nos va a satisfacer plenamente. Entonces, incluso cuando hablamos de entropion, que viene de la palabra entrepain, que es volver o retornar, vemos de que a lo largo todo el siglo XX ha habido una serie de teorías fisiopatológicas de por qué se producía este problema. Y si ustedes se darán cuenta, ya en 1907 se hablaba de una hipertrofia del auricular que fue desmentida ya histológicamente en el año 1983. También se hablaba de acortamientos horizontales, que luego fue vueltamente reintroducido por Vick. Y luego llegó en el año 1956 Lester Jones con la teoría de los retractores palpebrales, que es lo que más en boga hay hoy día. Entonces, si tenemos tantas técnicas y tantos mecanismos fisiopatológicos que se han estado dilucidando, pues para eso entonces tenemos que tener un diagnóstico bien preciso, bien establecido. Para eso hay algunos exámenes que son básicos, por ejemplo, el test de retracción palpebral, el popular signo del pellizco que nosotros llamamos, y también el otro que es el signo del gatillo, que es el snapback test, que vamos a ver ahora. También hay que ver si es que hay atenuación de la función de los retractores, examinar bien los fondos de saco y ver si hay laxitud de los tendones cantales, tanto lateral como medial. El signo del pellizco es justamente accionar, ¿no?, el párpado inferior hacia lo más alejado del globo posible, y si hay una distancia de mayor de 8 milímetros, entonces ya podríamos decir que hay una laxitud palpebral, y el signo del pellizco sería positivo. En el caso del signo del gatillo, el snapback test es traccionar el párpado hacia la parte inferior, o sea, jalar el párpado y soltarlo, y ver si es que hay nuevamente aposición, es decir, como si fuese un resorte. En el caso de la fotografía pueden ver cómo uno jala y el párpado prácticamente no regresa, se mantiene entreabierto. ¿Ok? Hay diferentes formas de graduarlo y esta es una de ellas. Por ejemplo, el grado 0 es el retorno inmediato y el grado 4, que es el extremo, es cuando nunca retorna a su posición. Entre estos tenemos otros grados intermedios, por ejemplo, el grado 1 es cuando más o menos aproximadamente son 2 a 3 segundos en el cual vuelve a su estado normal. El grado 2 aumenta un poco más el tiempo, 4 o 5 segundos. El grado 3, mayor de 5 segundos, pero sin embargo, cuando uno hace el parpadeo o el paciente hace el parpadeo, retorna a su posición. Pero como les digo, el grado 4 nunca retorna a la posición original. El examen del fondo, de los fondos de saco también son importantes porque ahí se pueden ver líneas, unas líneas muy marcadas que pueden indicar la desinserción de los retractores, ¿no?, la ubicación. Y también hay que evaluar la laxitud palpebral horizontal por medio del estiramiento, ¿no?, del párpado de un lado a otro, ya no en forma vertical, sino en forma horizontal. Tenemos también formas de graduarlo. Ahí tienen una de ellas, por ejemplo.
podemos graduar la laxitud cantal medial de esa manera. Incluso encontré un artículo en el cual se mencionaba una forma de clasificar, ¿no? Aquí podemos observar, por ejemplo, el grado 0 que implica donde está el punto lagrimal, coincidente ahí, y nosotros hacemos una tracción y de acuerdo a dónde se ubique, en qué posición se ubique el punto lagrimal o hasta dónde llegue, podemos clasificar el grado de laxitud palpebral, ¿no? Como en este caso, ustedes pueden observar en el gráfico, en la foto, cómo jala el párpado y el punto lagrimal que está en esta ubicación, ahí se ve el tubérculo lagrimal, justo está a nivel de la pupila, ¿ven? Entonces, si nos vamos a la graduación, sería el grado 4, justo como está acá, ¿no? El grado 4 de laxitud del tendón cantal medial. Con el tendón cantal lateral también se puede hacer lo mismo, se puede hacer las pruebas y también ahí, por si acaso, tienen la forma de cuantificarlo. ¿Ok? Bueno, ahora con respecto a la clasificación, sabemos de que hay entropios congénitos, entropios adquiridos. No vamos a hablar ahora exactamente de los congénitos porque eso ya es prácticamente motivo de una charla adicional. Pero con respecto al adquirido, hay 3 tipos de este tipo de entropios, que es el espástico agudo, el senil o involutivo, que es el más frecuente, y el cicatrizal. El espástico agudo en realidad es raro, generalmente asociado a algún tipo de problema, puede ser conjuntival o corneal, que está originando algún tipo de irritación y el paciente que ya tiene una cierta predisposición, una cierta base morfológica que predispone al problema, va a empezar a contraer el ojo por la irritación y eso va a originar que el párpado empiece a evertirse progresivamente. Entonces, la solución al problema es tratar la causa. En el caso del involucional o senil, que es el más frecuente, pues sabemos de que hay todo un componente fisiopatológico y esto se produce debido al debilitamiento de los retractores, al cabalgamiento del orbicular preseptal sobre el pretarsal, a la atrofia de grasa orbitaria, a la redundancia de piel y a la laxitud horizontal. Ahora, ya teniendo todo el diagnóstico hecho, tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Si el paciente no puede ser tratado inmediatamente por un procedimiento quirúrgico, entonces podemos plantearle algún tratamiento médico, siempre y cuando el problema no sea tan grave. Se puede colocar esparadrapos, ¿ok? O si ya se va a hacer un tratamiento quirúrgico, pero que va a ser un tratamiento quirúrgico, pero rápido y que va a tener un efecto temporal, podemos optar por las suturas de eversión, que como ustedes pueden darse cuenta, son rápidas de colocar, se colocan unas suturas desde la parte casi del fondo de saco hacia saliendo posteriormente cerca de la línea de pestañas en la parte anterior. Son suturas de tipo colchonero, 3, como ustedes pueden darse cuenta aquí, y lo que van a originar es justamente la eversión, como también lo pueden observar aquí. Muy bien. El problema es moderado o severo, pero no tiene laxitud palpebral. Podemos utilizar las técnicas de reinserción de retractores o la técnica de Jones, que en realidad yo más la recomiendo para recidivas, ¿no? Para los problemas de recidiva. La técnica de Jones, a diferencia de los retractores, la técnica solamente utiliza una sutura que va desde la piel, coge el retractor, el tarso, en este caso el retractor, y luego nuevamente vuelve a salir por la piel, ¿no? En el caso de la reinserción de retractores, utilizando esta misma imagen, lo único que se hace es colocar una sutura que una el retractor, que está aquí, de negro, al tarso, que es esta plaquita de acá, y posteriormente ya se coloca el cierre de piel, ¿no? La sutura
O sea, en otras palabras, serían dos suturas. Una interna, que va del tarso al retractor, y otra externa, que cierra piel. Muy bien. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, miren, este es un entropion involucional o senil, que incluso la luz le produce un poco de fotofobia. Entonces, y ahí lo podemos observar, ¿no? Todas las pestañas justamente rozando la superficie de la córnea, y ahí ya tenemos el problema solucionado, ¿no? Haciendo una reinserción de retractores. Aquí tenemos otro caso, paciente también con, no se ven la línea de pestañas, están prácticamente metidas, y aquí haciendo la reinserción de retractores, con la técnica de reinserción de retractores, no la de Jones. Ahora, ya tenemos laxitud palpebral horizontal, entonces ya tenemos que hacer, de hecho, un acortamiento horizontal. O sea, no solamente debemos trabajar la parte vertical, que está dada por los retractores, sino también tenemos que acortar, en este caso, toda la hendidura palpebral. Así, el tamaño del párpado, en otras palabras. Y para eso se puede hacer diferentes técnicas. Yo la que más hago es esta técnica de Vick modificada, que es hacer una incisión pentagonal, como ustedes pueden observar acá, a una reinserción de retractores, con lo cual soluciono el problema vertical, hago la incisión pentagonal, con lo cual soluciono el problema horizontal, y con eso prácticamente cierro. Aquí tenemos un ejemplo, paciente que tiene un entropion con laxitud horizontal, entonces lo que tengo que hacer es encontrar los retractores, hacer y reinsertarlos, y aparte de eso tengo que hacer una incisión pentagonal, como ustedes pueden ver acá, y a la herida suturada. Esta es la incisión para poder acceder a los retractores, y esta es la incisión que está cerrada ya después de haber hecho la incisión pentagonal, la extracción de un pedazo. Este es un video que lo voy a colocar al final porque no están corriendo, al final los vamos a ver mejor. Con respecto a los entropion cicatrizales, hay que mencionar de que estos son debidos al acortamiento de la mela posterior y por lo tanto hay que evaluar la severidad, hay que ver el engrosamiento tarsal, cómo está la conjuntiva tarsal igualmente y el grado de retracción palpebral. El tratamiento se debe hacer, si es que es leve o moderada, con un procedimiento de rotación del tarso. ¿Ok? Y se puede también realizar incisiones marginales y colocar injertos, como ustedes pueden ver acá. Aquí traigo un artículo en el cual se hace un estudio justamente con esta técnica, que es una técnica que para varios es bien conocida, que es el de supraavance de la lamela posterior. O sea, se rota el margen del tarso y se supravanza la lamela posterior. Si bien no trae un resultado estético bueno, pero se soluciona el problema del entropio cicatricial, que generalmente es del párpado superior. Y esto pues soluciona toda la sintomatología del paciente, que generalmente es muy mortificante. Ahora, si es severo también, eso también hay que pensar que si hemos hablado de que hay un acortamiento de la lamela posterior, entonces la única solución ante esa situación de severidad es colocar un espaciador, un injerto. ¿Y qué se puede utilizar? El cartílago auricular, el cartílago nasal, el mucopericondrio del paladar, la mucosa bucal, o también se puede colocar un injerto compuesto tarso-conjuntival, ¿no?, en la zona, para solucionar el problema. Una alternativa es también utilizar el procedimiento de Weiss, que es el procedimiento de fractura tarsal. O sea, esto prácticamente es una incisión a grosor total, y luego se hacen las suturas correspondientes para originar la inversión del párpado, ¿no? Hay que mencionar de que, por ejemplo, en este artículo del Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery,
hablan sobre que hay un ectropion consecutivo a veces con el procedimiento de Weiss, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso. Y evitar justamente que se nos vaya hacia el otro lado, ¿no? Esto puede producirse en estos procedimientos porque el procedimiento de Weiss no es un procedimiento tan fácil de realizar y a veces es un poco impreciso. Entonces, si uno ajusta demasiado, puede originar, como digo, y aparte de eso, por la misma cicatrización que ocurre en el transcurrir, puede originar justamente que del entropion que teníamos nos vayamos al ectropion. Aquí tenemos el caso, este es un caso muy interesante porque, si ustedes se darán cuenta, este paciente tiene de todo. Tiene una acrocistitis en este lado, tiene un entropion del párpado superior, también tiene algo de ectropion en este lado. Aquí también era casi lo mismo, menos la acrocistitis. Y pueden observar aquí que se le hace incluso una reinserción de retractores aquí, y aquí se le hizo justamente un procedimiento de Weiss para revertir el entropio del párpado superior. Aquí podemos, del ojo derecho, un acercamiento, pueden ver el roce que tienen las pestañas a la córnea, y aquí tenemos el procedimiento de Weiss, ¿no? Los 3 puntos que se colocan por lo general, y el borde del párpado totalmente ya, no totalmente o no regularmente vertido o estéticamente apto, pero de todas maneras se ve que las pestañas ya no están tocando la superficie corneal, que es lo importante, ¿no? Por eso le decía, ¿no?, que este procedimiento como tal, también hay que tener mucho cuidado en hacerlo, porque puede ser que, o en este caso nos recidive, o nos vayamos hacia el otro lado, ¿no?, hacia un ectropion. Aquí tenemos el otro caso en el cual se hace un procedimiento de Weiss, pero focal, no más localizado, porque el problema que tenía era solamente en la parte del tercio medio del párpado superior. Aquí tenemos el caso de un paciente con una rosácea, y tiene incluso una rinofima. Y si nosotros vemos en el caso del ojo derecho, ahí tiene el entropion, pero lo que habría que preguntarse es, ¿pero hay algo más? Y si nosotros, por ejemplo, jalamos el párpado, vemos un signo del pellizco bastante grande, bastante llamativo, y el signo del gatillo igualmente. Entonces, aparte del problema de entropio, estamos presentando a un paciente que tiene también un problema de lasitud palpebral horizontal. ¿Ok? Entonces, ese sería nuestro diagnóstico: entropio más laxitud palpebral horizontal. Por lo tanto, en este caso, pues, ¿qué convendría hacer? Ya les comenté, ¿no? Hay que solucionar el problema del entropio, o en este caso, el problema vertical, pero también hay que añadirle un tratamiento horizontal. Y ahí está. Hacemos una reinserción de retractores y un acortamiento del párpado en su extensión, ¿no?, que es el procedimiento de Vic modificado que les menciono. Y como ustedes pueden ver aquí, se soluciona el problema. Incluso si ustedes son un poquito acuciosos, verán de que el otro ojo como que tiene un poquito de retracción palpebral. No tiene un entropio, pero tiene una retracción por la laxitud palpebral. ¿Ok? Muy bien. Esto más que nada para traerles a colación de que los problemas de rosácea no necesariamente traen problemas de entropion, también pueden traer problemas de ectropion. No un ectropion tan marcado, pero pueden ver la laxitud palpebral, ¿no? La laxitud palpebral que se insinúa. ¿Ok? En resumen, si yo tengo un problema de entropion, entonces tengo que ver si es que hay cicatrización conjuntival. Si hay cicatrización conjuntival, entonces estaríamos calificando al entropion como un entropion cicatrizal. Y ahora, si ese entropion cicatrizal está originando una retracción palpebral de menos de 1,5 milímetros, bueno, aproximadamente, ¿no?,
decidiríamos hacer un procedimiento de Weiss. Pero si la retracción del párpado, o sea, el jalón del párpado, es mayor de 1,5, o sea, expone la esclera más de 1,5 milímetro, entonces, preferible colocar un injerto. En el caso de que no haya cicatrización conjuntival, pero tenemos el entropio, entonces podríamos decir que ya es un entropion de tipo involutivo. Y si por casualidad el paciente pues, no puede realizarse un procedimiento definitivo, podemos plantearle un procedimiento temporal por medio de las suturas de versión, ¿no? Ahora, si ya decide un procedimiento definitivo, tenemos que ver si es que hay presencia o no de laxitud palpebral horizontal. Si la hay que hacer una reinserción de retractores más el acortamiento horizontal que les mencioné. Pero si no hay laxitud palpebral, solamente haríamos la reinserción de retractores. Y ahora, si nos recidiva, podríamos utilizar la técnica de Jones, que también les he comentado. Vamos a ver algunos casitos, por ejemplo. Aquí tenemos una pacientita que, si ustedes se dan cuenta, tiene su entropio, no se ve las pestañas, están metidas, pero haciendo las pruebas, uno determina que no hay una laxitud palpebral considerable. Entonces, vemos de que el problema horizontal no existe, solamente existe el problema vertical de desinserción de retractores. Por lo tanto, solamente haríamos la reinserción del caso y solucionaríamos su problema. Otro caso, paciente que tiene también su entropio, pero en este caso se demuestra que hay laxitud palpebral horizontal, es decir, movemos el párpado de un lado a otro y vemos que hay alteraciones tanto sea en el tendón cantal medial o en el lateral. Entonces, hay una laxitud también palpebral horizontal. Por lo tanto, solucionamos el problema vertical con la reinserción de retractores, pero tenemos que solucionar también el problema horizontal con un acortamiento. Y ahí está el procedimiento de Big modificado. Acortamiento y la reinserción de retractores. Ahora, esto también para traer a colación de que generalmente estos pacientes, a veces el entropion está fusionado o unido a los problemas de triquiasis o distiquiasis. Como pueden ver acá hay unas pestañitas, ¿ven? Y eso generalmente es lo que produce en sí que el paciente tenga irritación, y esa irritación constante, crónica, haga que el paciente haga fuerza y evierta más el párpado. Es un círculo vicioso. Entonces, acuérdense también de que cuando yo voy a resolver un problema de entropio, tengo que ver también que no haya ningún otro factor irritante que vaya a continuar y vaya a seguir produciendo problemas. Y si es, por ejemplo, presencia de triquiasis o distiquiasis, eso también tengo que solucionarlo, porque a la larga eso puede volver a producir irritación y la cirugía que pues había sido exitosa puede a la larga ser nuevamente volver a recidivar, ¿no?, el problema. Otro caso aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene también un entropion en este lado, pero miren, aquí ya en el otro ojo, ya si bien no tiene un entropion, se empieza a insinuar una cierta laxitud del párpado. ¿Ok? Entonces, hacemos las pruebas, determinamos que hay una alteración también en el eje horizontal, entonces no queda otra duda que resolver el problema vertical con una reinserción de retractores, pero tenemos que hacer el acortamiento horizontal, que en este caso es mandatorio. Y ahí lo tenemos, ¿no? Hacemos nuestra operación de Big modificada, ¿no? Otro caso más. Tenemos un paciente ahí con el entropion bien marcado, pero miren, interesante aquí, ¿no? Pueden ver de que aquí se ve cierto scleral show, cierta área de la esclera que se ve presente. Entonces uno ya debe estar pensando, si ve esto, de que hay una cierta laxitud del párpado. A veces, lamentablemente,
por la carga de pacientes que tenemos en el hospital, hacer un procedimiento doble, que en este caso es vertical y horizontal, a veces es un poco difícil y a veces hacemos o tratamos de hacerlo en dos procedimientos diferentes. Y en este caso, pues, hicimos solamente, como pueden ver, la solución del problema vertical, es decir, la reinserción de retractores. Y si ustedes se dan cuenta, miren cómo se incrementó el scleral show, ¿no? Se incrementó. Pero sin embargo, al pasar el tiempo, ya cuando desinflama todo esto, como que vuelve a su estado casi normal. Y el paciente a veces queda satisfecho, porque ya las molestias del roce de pestañas ya no se presentan. Entonces podría quedar como una opción hacerle el acortamiento horizontal si es que lo requiere. Especialmente si es que hay lagrimeo intenso o el paciente estéticamente no lo cree muy estético, ¿no? Pero yo acá le puse, por eso entre paréntesis, más acortamiento horizontal, que es lo que tal vez deberíamos haber hecho, ¿no? Pero aquí en este caso solamente hicimos la reinserción de retractores. Y ojo, que cuando se hace la reinserción de retractores hay que tener mucho cuidado, porque a veces, en estos casos especialmente, si uno ajusta demasiado, pues de hecho el párpado se va a ir al ectropio, ¿ok? Si no hacemos el acortamiento horizontal. Otro casito más, la pacientita aquí, ven justamente sus pestañas, todo el borde metido, y aquí también le hicimos solamente una reinserción de retractores, solamente una reinserción de retractores, y miren, no hubo mayores problemas, porque no encontramos una lasitud palpebral horizontal de consideración. En cambio aquí miren lo que sucedió, aquí tenemos también un entropio, pero ya ustedes pueden darse cuenta, pueden intuir aquí, por lo que les comentaba, ¿no? La presencia del scleral show, de que ya hay una laxitud palpebral. Incluso pueden ver, si aquí está el reborde orbitario, se insinúa porque hay un poquito de atrofia grasa, pueden ver la distancia de este canto a este. Incluso hay un poco de redondeamiento del canto. Entonces, ya esto ya nos está indicando de que este canto está desinsertado o ciertamente laxo. Entonces, de hecho, este paciente era para corregir el problema para corregir el problema vertical, pero también para corregir el problema horizontal. Incluso se podría no hacer la técnica de Vic modificada, sino directamente un tarsal strip para volver a reinsertar este tendón. Pero bueno, como les comentaba, ¿no? A veces por el apuro, porque tenemos una carga de pacientes, probamos. Y si se dan cuenta, miren, ven lo que sucede, ¿no? El scleral show como que persiste, incluso ya aquí la situación es un poquito más antiestética, ¿no? Porque en este caso, el ojo izquierdo no muestra el scleral show y aquí sí. Claro que en este caso está todavía inflamado, a veces baja un poco y esto puede subir un poco más, pero de todas maneras, tal vez lo mandatorio era hacer, y por eso lo puse entre paréntesis, el acortamiento horizontal del caso. Esto nada más para mencionarles de que a veces el ectropio continúa el entropio, como les comentaba, ¿no? Ya esto es un final infeliz para el paciente y para el médico, porque a veces hacemos un ajuste muy enérgico y sin considerar a veces también la laxitud palpebral horizontal. Por lo tanto, el paciente, con todo esto, al día siguiente de la cirugía está con el párpado totalmente estropeado. Y eso verdaderamente es una tragedia, ¿no? Otro caso más, para insistir en lo mismo, ¿no? Entropion, reinserción de retractores, y queda el scleral show, ¿no? Como pueden ver. No queda estropeado, pero de todas maneras queda con un scleral show que puede producir problemas, pero que al paciente se le explica, ¿no? Podemos hacerle después un acortamiento horizontal. Pero lo ideal, si es que uno tiene tiempo, sería hacer el acortamiento vertical y el horizontal a la misma vez. Otro caso más, pero en este caso le hicimos una reinserción de retractores y no hubo mayores problemas. Aquí igualmente,
también una reinserción de retractores solamente, pero si ustedes se dan cuenta, se nota que hay un poquito de laxitud, especialmente en el tercio lateral, ¿no? Como que hay una depresión aquí. Pero bueno, a veces los pacientes que son ancianos no buscan tanto la estética, buscan más que nada solucionar su problema del roce, y a veces quedan conformes. Bueno, eso es con respecto al entropium. Ahora con respecto al ectropium, esto es todo lo contrario. Pain, es evertir, y las técnicas pues también son múltiples, empezando por la técnica del Celsus, que era quemar prácticamente la conjuntiva para originar cicatrización, ¿no? Y los ectropium pueden ser unilaterales y tan agresivos y molestosos como este, bilaterales, como pueden ver, también bastante marcados, acompañado de otros problemas, porque por ejemplo acá tenemos un ectropium, pero también tenemos tosis, como pueden ver. ¿Ok? Y si nosotros tratamos de solucionar este problema, también hay que advertirle, porque el paciente va a decir, pero mis ojos se me han achicado. Claro, porque vamos a disminuir la hendidura palpebral, no la apertura palpebral. Pero pues hay que explicarles que esto va a necesitar otras cirugías adicionales. Aquí, por ejemplo, el paciente con su ectropium, con su esclera Chow, pero también con una tosis bien marcada. ¿Ok? Incluso aquí está haciendo trabajo del músculo frontal. Y cuando al paciente se le dice que cierre los ojos, prácticamente también tiene cierto problema con el cierre, ¿no? Bueno, la fisiopatología, ya ustedes lo saben, también hay laxitud palpebral horizontal, tanto del tendón cantal lateral como el medial, hay tirantez de piel vertical, paresia auricular, desinserción de retractores, también se puede presentar. Y algo que también encontré en un artículo es sobre cambios actínicos en la lamela anterior. Y eso me hizo recordar, creo que no está Fernando Mancilla, pero él en uno de los congresos hizo una exposición justamente porque en Arequipa, y de repente por aquí hay algún colega arequipeño, hay mucha radiación solar. Y él me acuerdo que hizo una presentación en la cual demostró, ¿no? o presentó varios casos en los cuales justamente esa radiación solar originaba cambios en la lamela anterior, los cuales traccionaban y producían un ectropium a nivel del párpado, ¿no? Entonces, justo se los traigo a colación. También es importante mencionar de que estos ectropium también pueden ser producidos por drogas, ¿no? Y especialmente las drogas que uno utiliza en el glaucoma. Para los glaucomatólogos que están ahorita, hay que mencionar de que, por ejemplo, la brimonidina, la dorzolamida, el timolol, el latanoprost, incluso se menciona el cloruro de benzalconio, que está en algunas gotas, ¿no? Incluso lubricantes, como causantes de los problemas de ectropium inducido por drogas, ¿no? Pero en este estudio, que ustedes pueden observar ahí, lo que concluyeron fue que la dorzolamida y la brimonidina eran los que más producían ectropium. ¿Okay? Bueno, con respecto a la clasificación, diremos de que hay ectropium congénito, que son bien raros, y los adquiridos, el involucional o senil, que es el más común, el más frecuente, el cicatricial, el paralítico atónico, y los otros que son el mecánico, por alguna tumoración, y el alérgico, que hasta cierto punto relacionado con los problemas de uso de drogas, ¿no? Tenemos el involucional, que puede ser, como les digo, unilateral o bilateral, como el que pueden ver ahí. Cicatrizal, como el de acá. Ustedes pueden ver un efecto de un trauma. O el paralítico, como pueden ver ahí, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo es que vamos a plantear el tratamiento quirúrgico? Si es involucional, bueno, si es un problema leve, podemos usar la técnica de Anderson, que es la técnica de la incisión pentagonal. Así como lo que hicimos en el entropio, para solucionar el problema de la laxitud horizontal, pues acá lo hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos una incisión pentagonal, una casita invertida, lo unimos con la técnica de los 3 puntos, el cierre completo y bueno, se soluciona el problema. Siempre y cuando sea leve. Pero si ya tenemos un problema ya algo moderado o severo, ya lo que mejor funciona es el tarsal strip. ¿Ok?
Este artículo también, para hacerles mención, por ejemplo, de que en este artículo mencionaban de que un tarsal strip para un ectropion paralítico severo a veces no es suficiente. Entonces utilizan una técnica que se llama el tarsal strip lateral aumentado, en el cual prácticamente también utilizan parte de la, o sacan un pedazo de lamela anterior del párpado superior y lo unen. Yo de todas maneras los invito a que lean el artículo, es bastante interesante, porque esto es como que reforzar un poco porque a veces, como les digo, ¿no? Dentro de todos los que son los ectropion, el más problemático para solucionar a veces es el ectropion paralítico. Aquí tenemos, por ejemplo, un ectropion bilateral involucional ya solucionado, ¿no? Aquí también tengo otro video, pero eso lo vamos a pasar al final, como les mencionaba. El mecánico, pues aquí pueden observar una tumoración. Y aquí lo que hicimos fue un colgajo semicircular de Tencel, extirpando primero la tumoración correspondiente. ¿Ok? Acordémonos de que hay también situaciones en las cuales uno por sacar un tumor a veces produce o un ectropio o un entropio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, con respecto al cicatrizal, generalmente cuando es cicatrizal, lo que tenemos que hacer es un injerto de la lamela anterior. O sea, ponerle un injerto que puede ser del párpado contralateral, si es que hay mucha piel redundante, puede ser retroauricular, puede ser de la parte supraclavicular o de la parte interna del brazo. También podemos utilizar un VICE invertido. O también podemos utilizar, según lo que se describe, tratamientos no quirúrgicos. Perdón. Tratamientos no quirúrgicos, como por ejemplo el uso de rellenos, ¿no? Ácido hialurónico. Pero no para solucionar problemas muy marcados, ¿no? También mencionan, y te acordarás, Pepe, que Gisela Alfaro nos mencionó el uso de plasma rico en plaquetas para solucionar algunos problemas cicatrizales, especialmente de ectropion. Bueno, también lo traigo a colación. Se puede utilizar en algunos casos, ¿no? Ahí tenemos un ectropion cicatrizal, ¿ven? Lo característico del ectropion cicatrizal es que produce una adherencia, o la lamela anterior como que se acorta y produce una tracción, ¿no? Aquí hemos puesto un injerto, como que se soluciona un poco. De repente hay que hacer otra operación más para jalar un poquito más el párpado, pero todo eso no se puede hacer casi de inmediato, ¿no? Aquí tenemos otro caso de ectropio cicatrizal, como se ve justamente en la zona de cicatriz en esta área, que acorta la lamela anterior y por lo tanto origina tracción. Ahí lo podemos ver con mayor detalle, ¿no? Aquí está la zona de cicatriz o de tracción, ¿ven? Que produce justamente el cambio. Otro video, vamos a ver si lo vemos al final. Hay pacientes que, por ejemplo, no tienen un ectropion propiamente, pero sí tienen una laxitud palpebral, ¿no? Expresados por la presencia de esa retracción palpebral, ese scleral show que se ve, ¿no? Entonces nosotros podemos mencionar, ¿no? Porque a veces estos pacientes pueden venir con lagrimeo, pueden decir, tengo lagrimeo persistente, ¿sí? Entonces uno puede probar y puede decirle al paciente, no, miren, lo que queremos es hacer lo siguiente, tratar de tensionar para evitar justamente que se vea esa exposición de la parte de la conjuntiva esclera, ¿no? ¿Ven? Aquí, por ejemplo, ven, observen, el párpado que está mostrando toda esta zona expuesta y por lo tanto el paciente muchas veces tiene bastante lagrimeo. Y por eso a veces nos lo derivan los oftalmólogos generales diciéndonos, bueno, ya no hay nada más que hacer, ya le hemos dado un montón de gotas, ya vaya al oculoplástico a ver qué cosa es lo que dice. Y lo que se le puede ofrecer a veces al paciente es hacerle un acortamiento horizontal, un tarsal strip, ¿no? En este caso. Y también traigo a colación este artículo
en el cual se puede, al igual que en el entropion que se colocaba una banda de esparadrapo, por decir, para poder probar o para poder aliviarle los problemas, lo que se puede hacer es colocar un esparadrapo también al paciente que tiene un determinado ectropion, o incluso en esos pacientes que hemos visto que tienen cierta lasitud, para ver si es que con eso calman sus molestias. ¿Ok? Porque a veces, y yo sí he hecho la prueba, de que el paciente dice, sí, me lagrimea, pero a veces uno está inseguro de decir, ¿verdaderamente será por el párpado que está laxo o no? A ver, probemos. Entonces uno coge y prácticamente le dice, quédese con eso, usamos Steri-Strip, por ejemplo, ¿no? Quédese con ese esparadrapito unos días, o sí, hasta donde pueda, y usted me va a decir qué tal le fue, si le lagrimeó más, no le lagrimeó más, y a veces el paciente, sin mentir, dice, pues me he sentido mucho mejor, ya con eso ya, pues, ya tiene una prueba fehaciente de que el problema es justamente por la lasitud palpebral horizontal. Entonces, cuando tenemos un ectropio, tenemos que ver, ¿no? Si es que hay acortamiento o cicatrización de la piel. Si lo hay, bueno, ya no hay más que decir, ¿no? Es un ectropio cicatrizal. Y si el defecto es localizado, hacer una cetaplastía. Y si no lo es, colocarle un injerto. Ahora, si no hay acortamiento o cicatrización de la piel y el párpado se cierra normalmente, entonces estaríamos yéndonos por este lado, que es para un ectropion de tipo involutivo. Pero si el párpado no cierra bien, es un ectropion paralítico y hay que hacer de todas maneras un tarsal strip, que podría hacerse un tarsal strip aumentado, como les mencioné, ¿no? Bueno, yéndonos por esta línea, por esta flechita, si hay cierre normal del párpado y hay presencia de tumoración, pues no hay nada más que decir que es un ectropion mecánico y hay que hacer la resección de la tumoración más el acortamiento horizontal. Si no hay tumoración, pues nos estamos acercando más a ectropio involucional, al igual que si hay un cierre normal del párpado, si no hay un cierre normal del párpado, sí estaríamos con ectropio paralítico, ¿no? Ahora, ese ectropio involucional, si es medial, hay que hacer una fijación del tarsal medial, y si es temporal el problema, o sea, en otras palabras, la laxitud es más del tendón cantal lateral, entonces hay que hacer un tarsal strip. Vamos a ver unos casitos para que lo puedan observar. Miren, este es un caso interesante. Es un pacientito que tuvo un pseudotumor hemofílico en esta zona, y ustedes se dan cuenta, miren, la parte de la nariz también afectada, y este pacientito nos lo derivaron de cabeza y cuello, de cirugía de cabeza y cuello, y nos dijeron, bueno, ahí está el pacientito, a ver, traten de resolverlo. Bueno, lo que había pasado era que ese tumor o ese pseudotumor hemofílico, que es un quiste hemático prácticamente crónico que empieza a socavar y a mellar justamente todo lo que es el hueso de la zona, entonces le tuvieron que sacar todo ese hematoma organizado y ponerle una placa aquí. Entonces cuando nos llegó el paciente tenía este problema. Pero ahora el problema era tratar a un hemofílico, ¿no? Bueno, esto más que nada es ya, lo tratamos al niñito, le operamos. Para eso tuvimos mucho problema, tuvimos que contar con las ayudas de los hematólogos para que controlasen el problema del sangrado y todo lo demás. Pero ya después, ya nos olvidamos del niño y ya llegó ya siendo joven, miren. ¿Ven? Como ustedes pueden darse cuenta, la solución del problema de ectropion ya prácticamente ya era mínimo, pero sin embargo las lesiones en otras partes de su cráneo estaban presentes, ¿eh? O sea, había tenido una serie de problemas adicionales. Entonces él venía diciéndonos a ver si se podía hacer algo más. Yo prácticamente le dije que no, porque a la hora de cerrar, miren, dejaba un pequeño lagoftalmos que prácticamente no era de consideración, tenía un buen fenómeno de ver. Entonces dijimos, no, mejor ni tocarlo. Entonces, hemos observado, ¿no?, de la gran exposición que tenía con el tratamiento quirúrgico, pues llegamos a corregirle bastante aceptable, pero yo creo que ya más no se puede exigir, ¿no? Otro caso, por ejemplo, este es un ectropion de párpado superior,
Y la característica también, una de las características que uno observa es que a veces cuando hay un ectropion de este tipo, por un problema cicatrizal, el paciente cuando cierra el ojo, el párpado inmediatamente se vierte. Aquí tenemos otro caso, miren. Aquí también un ectropion cicatrizal, y cuando el paciente le dice cierre el ojo, miren, inmediatamente se vierte. Ahí. Aquí también otro ectropion cicatrizal. Aquí lo que hicimos fue extirpar toda esta zona de cicatriz, unirlo y hacerle prácticamente como un TENSEL, ¿no? También. Con lo cual pudimos solucionar el problema. Este es otro caso interesante en el cual el pacientito prácticamente venía después de un accidente de tránsito, miren, muy grave, ya prácticamente había perdido este ojito de aquí, pero este ojito tenía visión, pero el problema es de que el ojo no lo podía abrir. Y cuando le decían cierre el ojo, se veía que se vertía el párpado, ¿eh? Igual que en los casos anteriores. Entonces lo que hicimos fue hacer un acortamiento horizontal de este lado, porque prácticamente el párpado como que bailoteaba, o sea, sobraba piel, mejor dicho, sobraba párpado. Le hicimos una fijación al frontal, como ustedes pueden ver, acá están las huellas, y prácticamente logramos hacer que abra el ojo sin mayor problema, ¿no? Aunque sea que tenga visión útil, como Claro, de hecho, y aquí lo tenemos al pacientito, ¿no? A veces estas cirugías de ectropion cicatrizal son cirugías que uno tiene que emplear un poquito el ingenio. A veces no hay una receta y como hemos visto son tantas técnicas que existen que no hay una receta de cocina que digan tienes que hacer esto, esto, esto y esto. A veces uno tiene que emplear el ingenio y decir qué voy a hacer en este momento, planificar bien y decidir qué es lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior no hay un ectropion propiamente, pero si ustedes se dan cuenta hay una cicatriz tan marcada, y aquí lo que hicimos fue sacar piel de la zona supraclavicular, y aquí que no cerraba prácticamente, aquí ya lo hacía con mayor facilidad, ¿no? Es difícil prometerle al paciente una mejoría del 100%, pero con que se alivien sus síntomas creo que es bastante. Otro caso, que tampoco no es un ectropion, sino una retracción, pero sin embargo, pueden observar que a la hora de tratar de cerrar el párpado, no lo puede hacer. Entonces tuvimos que colocar aquí sí, piel retroauricular, colocamos y al final, claro, liberando de hecho la cicatriz, ¿no? Y podemos conseguir un cierre mucho mejor, ¿no? Aquí el caso de un ectropion, por decir, de este lado, un ectropion leve, pero que decidimos de todas maneras hacer un tarsal strip sin mayor problema. Ahí lo tenemos, ¿ven? Incluso aquí se ve el tendón, no sé si lo llegan a ver, como que acá está medio redondeado, el tendón cantal lateral, o sea, en el ángulo, poco redondeado, lo que hicimos fue jalarlo, y justamente reformar el tendón. Entonces con eso mejoramos no solamente la morfología, sino también la funcionalidad. Otro caso, en el cual a veces es bueno jalar lo que más se pueda. Uno puede decir, y a veces se asombran los pacientes, ¿no? Dicen, caramba, ¿pero qué me ha hecho? Que me ha jalado demasiado. Pero no, porque esto tiende a soltar, como ustedes ya bien lo saben. Otro caso, ven aquí, también hicimos lo mismo. Aquí ya tenemos un caso de una tumoración, como pueden ver, que produce el ectropion, ¿no? Ese ya es un ectropion de tipo mecánico. Tuvimos que sacar la tumoración y hacer el colgajo semicircular, ¿no? Acá otro caso, una pacientita que cuando le decían cierre el ojo, prácticamente lo cerraba bien, pero el otro como que tenía problemas. Hicimos su tarsal strip y sin mayores contratiempos. Ya en este caso, por ejemplo, ya no es una lasitud solamente palpebral horizontal, pero a predominio temporal, sino a predominio medial, es decir, el ectropion es medial prácticamente. Entonces, en este caso hay que hacer una aplicatura del tendón cantal medial, es decir, ajustar esta zona. Aquí tenemos un pacientito que también tenía cierta lasitud palpebral,
y venía por lagrimeo. Le hicimos el tarsal strip correspondiente y con lo cual solucionamos su problema. Igual aquí, ¿no? Tarsal strip de este ojo, de este. Otro caso más. ¿Eh? Y ven cómo, ¿no? Aquí se ve justamente la retracción palpebral, el scleral choke que les mencionaba, lo cual con el tarsal strip ajustando, prácticamente solucionamos el problema. Ya no se ve el scleral choke. Otro caso más. Y estos pacientes generalmente vienen por lagrimeo, ¿no? Dicen, me derivan porque me está lagrimeando mucho el ojo, me lagrimean, me han dado una cantidad de gotas, entonces dicen, no, pues, entonces debe haber algo más. Y justamente solucionando un poquito la laxitud horizontal, solucionamos su problema funcional, ¿no? Incluso a veces podemos hacer procedimientos combinados, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos tremendas bolsas grasas que tiene, y lo que podemos hacer es un procedimiento de extirpación de bolsas grasas inferiores, más el tarsal strip, con lo cual mejoramos también parte de su laxitud. Otro caso, pero este es un ectropion paralítico, como pueden ver, no hay un cierre adecuado, y aquí haciéndole el tarsal strip, el cierre se produce ya sin mayor problema. Un caso también de ectropion medial, ¿ven? El ectropion medial, trata de cerrar, no lo puede cerrar, y ahí se ve incluso el reflejo de la lágrima, ¿ven? Y la zona de la conjuntiva totalmente sobrecargada de lágrima, ¿no? Entonces al final lo que hacemos es una aplicatura del tendón cantal medial igualmente, con lo cual todo el enrojecimiento que ustedes veían ya no se produce, y la exposición de la zona conjuntiva escleral tampoco. Aquí otra aplicatura, también del tendón cantal medial, pero añadido a un injerto de piel, ¿no? Porque también había un factor traccionante cicatrizal. Y aquí tenemos el caso también de un paciente en el cual también se hace una aplicatura del tendón cantal medial, porque si ustedes se dan cuenta, el lateral no tiene problemas. Aquí la parte medial es la que está más colgada. Y al final obtenemos la solución del problema, ¿no? Y aquí también un artículo del British Journal, en el cual se habla sobre resección medial cantal. Porque una cosa es plicatura, en el cual no comprometes ningún tipo de canalículo, pero otra cosa es de resección. Y en este artículo hablan de que hay que resecar, o sea, cortar el canalículo, pero luego hacer una marsupialización hacia la conjuntiva. Bueno, me parece que es un poco complicado. Yo nunca lo he hecho, pero se los traigo también a colación. Y esto para que es algo que también se los pongo a discusión, o para que ustedes lo vean, porque teníamos un caso de una pacientita que había sido irradiada por un problema tumoral que tuvo aquí en la zona de la órbita, o perdón, no era de la órbita, era de la zona del maxilar, del seno maxilar. Entonces fue irradiada, entonces toda esta zona se contrajo, bueno, desastre. Entonces, ya no había qué coger, ya el párpado estaba totalmente alterado. Entonces, se nos ocurrió ponerle un injerto conjuntivo a nivel del paladar, se sacó un pedazo de injerto condromucoso y se le colocó han visto, por ejemplo, en las operaciones de hernia, se le colocan unas mallas sintéticas para proteger o para fortalecer la pared abdominal, la zona donde está la zona de la hernia. Entonces, lo bueno es que en el hospital tenemos contacto con los cirujanos y a veces les sobran esas mallitas, y para esta parte se nos ocurrió ponerle una malla, ¿no? O sea, aquí ponerle una de esas mallas
fijada al tarso de este lado y fijada al periósteo. Y como ustedes pueden darse cuenta, acá también la ceja estaba caída, entonces aprovechamos sacar un colgajo de esta zona, como pueden ver aquí, y desplazarla hacia este lado de acá. Entonces lo cerramos. Corregimos la zona de la ceja, corregimos la parte de la lamela anterior y la lamela posterior, y le dimos el soporte con la malla esta que se usa, como le digo, para las cirugías de hernia. Y bueno, al final solucionamos parte del problema. Ya para terminar, solamente decirle de que todos estos problemas de ectropio, entropio, no hay que confundirlos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí tenemos el caso de un euribléfaro, que podría uno decir, pero esto es un ectropio. No, es un euribléfaro, ¿no? O también los epibléfaros, que a veces simulan un entropio. O los casos también, como los de Treacher-Collins, malformaciones congénitas, que también pueden tener algún grado de ectropio en esta zona. O este caso, ¿no? Que yo hasta el momento no sé qué cosa es, si alguien me puede dar luces, porque hay como una retracción tanto del párpado superior como del párpado inferior, ¿no? Pero al final no es ni un euribléfaro, ni no. He tratado de buscar, pero bueno, si alguien sabe, que me dé la información. Bueno, muchas gracias. Ahora les voy a pasar, si es que quieren un poquito de los videos, ¿se puede? Sí, Domingo, pasa los videos nomás, no hay problema. Ok. Voy a sacar esto de acá, perdón, todo. ¿Qué les parece? Ahí sí. Sí, ahora sí, perfecto. ¡Sí! Ahora sí. Ahora sí. Qué bueno. Bueno, disculpen. Ya, bueno, esto nada más, miren, observen, ahí estoy viendo, y si ustedes se dan cuenta, si paramos un ratito ahí, miren hasta dónde llega el canto o el tendón, el canto el lateral, ¿no? Llega casi hasta el borde de la córnea. O sea, está bastante laxo eso. Entonces, lo que yo trato es, en este caso, bueno, incido. Este video sí, no sé qué pasó con la filmación, pero bueno, se incide con... Voy a tratar, hay unas partes que están mucho más claras. Pero bueno, la incisión correspondiente, la disección, creo que es a este nivel. Espérense. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, ahí estamos entrando ya hacia la zona del septum orbitario. Ahí se está abriendo el septum orbitario. Ahí están las bolsas grasas. Se está buscando los retractores. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? ¿Vieron la grasa? Y ahí lo que se trata es de hacer el acortamiento horizontal, ¿ven? Ahí se está cortando el borde del párpado. Y se está calculando más o menos cuánto es lo que se va a cortar. Ese es el borde del párpado que se está cortando para hacer el acortamiento horizontal correspondiente. ¿Está bien? ¿Ven? Ahí estoy cortando prácticamente me ha quedado un espacio de párpado en el cual no hay párpado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es juntarlo, ¿no? Juntar esto con esto. Bueno, seguimos para adelante. A ver, voy a tratar ¿ven? Ahí lo pueden observar, haciendo la incisión pentagonal, que quede lo mejor posible. Esto tal vez no se vea muy bien. Vamos acá. Quiero ver una zona que se vea más clara. Ahí se están poniendo puntos al borde. ¿Ven? Al borde. Haciendo como si fuese una reparación. Ahí está mejor, ¿ven? Ahí está mejor. ¿Ven? Ahí ya se está uniendo. Se está uniendo el extremo proximal con el distal. ¿Ven? Ahí está la técnica de los 3 puntos que ustedes ya saben. Bueno. Y ahora, ya después de haber unido todo lo que es el párpado en este caso, entonces lo que se trata es de buscar el retractor y unirlo hacia el tarso, ¿no? Ahí lo podemos ver. Vamos a seguir avanzando. A veces esto no se ve muy bien. Hay unas zonas que como que no están muy claras. ¿Ven?
Seguimos para adelante. Ahí se une el retractor al tarso. ¿Correcto? El retractor al tarso, con los puntos correspondientes, retractor a tarso. Porque la parte horizontal, como ya le digo, ya la hemos corregido. Esta es la unión. Ahí está, ¿ven? El retractor al tarso. Una pregunta, Domingo, mientras ves el video. ¿Tú sacas un poco auricular también esta técnica? Con esta técnica, sí, un poco. Ok, Pero poco. perfecto. No es el... más que Lo que nada te porque... Me refiero al ¿Perdón? pretarsal, pues, ¿no? La que está hipertrofiado en el entropio. Claro, por eso. Ujú. Pero por eso es lo que te decía, ¿no? Tengo que sacarlo, pero no en forma excesiva, sino lo suficiente como para poder evitar justamente ese factor, ¿no? Porque acuérdate Perfecto. que hay el factor del cabalgamiento del auricular preseptal sobre el pretarsal. Perfecto. Y bueno, y al final se une el retractor al tarso, esto ya se unió y luego se cierra nada más. Creo que pasamos al siguiente. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Muy bien. Voy a pararlo. Vamos a ver. Listo. Voy a volver a compartir ahora para el siguiente video. Ahora sí, ¿no es cierto? Se ve, sí se ve bien. Gracias. Ya. Ahí, por ejemplo, esta es una cirugía de ectropio. Miren las pinzas que teníamos. Un poquito groseras, pero bueno. Yo lo que hago es clampar justo en la zona del canto. Después de haber anestesiado y hacer una cantotomía que ustedes pueden observar ahí. Y una cantolisis, ¿no? Una cantotomía. Yo no sé qué el que filmaba, no sé qué pretendía. Bueno, ahí está la cantolisis, ¿no? Cantotomía, cantolisis. Obtengo mi tira tarsal. Calculo más o menos cuánto es lo que voy a cortar. Y ahí estoy cortando para obtener la tirita tarsal. Este dura 2 minutos, o sea, no es mayor problema. Hay que sacar bien la piel del borde y la conjuntiva de la parte posterior de la tira, porque si no se pueden formar quistes. ¿Ah? Ahí está. Muy bien. Ahí estamos disecando el tarso, la tirita de tarso, que va a ir unida hacia la zona del periósteo orbital lateral, ¿no? Estamos sacando todo el resto, lo que queremos es que quede tarso, solamente tarso. Acuérdense que ahí está la piel, el orbicular, y hacia atrás la conjuntiva. Hacemos un pulido para sacar todos los restos que quedasen, ¿ven? Y también en la parte posterior, como les digo, porque en la conjuntiva, si se queda, puede formar quistes, ¿no? Quistes de inclusión. ¿Ven? Entonces ya prácticamente lo que estoy cogiendo ahí es tarso, y ese tarso lo vamos a unir hacia, hacia la zona lateral, ¿no? Hacia el periósteo lateral, con puntos de Mersilene. ¿Ven? Ahí podemos observar. Y ahí estamos justamente uniendo hacia la parte lateral, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito de repente. Hacia acá. Ahí estamos uniéndolo, ¿ven?
Ya cuando ya está unido prácticamente hacia la zona del periósteo, lo único que hacemos es reformar el canto lateral, porque eso también es importante, hacer la reformación del canto lateral para que no quede redondeado ni alterado, y luego hacemos el cierre de piel correspondiente, ¿no? Prácticamente queda una línea, o sea, que no es mayor problema. Ahí lo tenemos, ahí cerrando prácticamente piel. Creo que eso ya sería todo, pues. Muy bien. Ahora vamos con el tercer video, ya el último. Otra Perfecto, amigo, vez perfecto. vamos a abrir aquí. Yo creo que ya más o menos ya le estoy dando ya. Algo estoy Excelente. aprendiendo. Algo estoy aprendiendo. A ver, este ahora lo voy a cerrar. O lo voy a, sí, lo voy a minimizar. Y ahora comparto pantalla. Pero no me salió. No me salió el... A ver, a ver, a ver. Déjenme ver. Video 3. Ahí está. Vamos a minimizarlo. Compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí, ¿no es cierto? Ya Perfecto, aprendí, amigo. ya aprendí, ya aprendí. Miren, aquí este caso es el que también les mostré en la fotografía, cicatrizal. ¿Lo vieron? No vamos a... Este no es tan largo, por eso. Miren, acá voy a parar un ratito para que vean nada más. ¿Ven? Miren el párpado, cómo está jalado, ¿ven? Traccionado. Muy bien, entonces es ectropio cicatrizal. Hay que sacar la cicatriz, o sea, hay que liberar todo lo que es tejido fibrótico que esté en la zona, que está traccionando. ¿Ven? Y ahí lo pueden apreciar, ¿ven? Entonces tenemos que liberar todo ese tejido que está fibrótico en esta zona, que esté originando tracción, para poder volver a recolocar, ¿no?, el borde en su sitio correspondiente. Y luego obtenemos un injerto para colocarlo en este lugar. Ahí no hemos sacado nada de piel, solamente hemos abierto y hemos liberado, y eso se ha abierto solo. Entonces marcamos, esta es la zona retroauricular, ¿ven? Colocamos el marcado. Acuérdense que denle un poquito más de tela, lo sacamos, ahí, liberamos todo lo que es la parte interna, como pueden darse cuenta, y luego lo vamos colocando, ¿no? Ahí pueden observar. Bueno, esto también creo que podemos avanzar. Y después, a veces le colocamos estos apósitos de Brown, que ahora ya no los hago, yo no lo hago mucho ya, pero antes lo hacía más, colocar apósitos de Brown, y ahora ya no, generalmente ya no lo hago. Y también sus puntos de Frost, y ahí acabamos la cirugía, ¿no? Punto de Frost, apósito de Brown, que está presionando justo el injerto con y habiendo liberado todo lo que es la fibrosis, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bien. A ver, bueno, de verdad, Domingo, muchísimas gracias. O sea, has hecho una exposición excelente, has revisado tanto Entropion como Ectropion en una sola clase. Realmente es bastante buena tu revisión y tus casos son formidables en la experiencia que tienes en todos estos años en el hospital, ¿eh? Sí, pues se gana bastante experiencia. Más bien te agradezco también infinitamente por el archivo de artículos que me enviaste, que fueron bastante útiles, por si acaso. Gracias, Perfecto. Pepe. Acá queremos ver algunas preguntas. Acá Manuel Vázquez te hace una pregunta. Si infiltras con suero salino fisiológico bajo la piel de una cicatriz que ocasiona un entropio, ¿podrías considerarla como una alternativa de tratamiento? Mira, yo nunca lo he hecho. Sí lo describen, pero yo nunca lo he hecho, verdaderamente. O sea, eh, no sé si tú No, habrás no, yo hecho eso. tampoco lo he hecho, ¿no?
Es liberado, entramos Sí, a yo liberar también, yo generalmente libero también, libero, saco, que como digo, no, a veces no saco nada, ¿no? Sino que a la hora de liberar nada más ya se abre y ya uno, de acuerdo a eso, ya coloca el injerto correspondiente, ¿no? ok. Tengo una pregunta, si te Sí, puedo hacer, ¿no? En, sí. en- en la cirugía de entropion, pues obviamente tenemos que ver todos los factores que condicionan la aparición del entropion, ¿no? Y uno de ellos, pues, es la lasitud horizontal, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de reforzar ya sea la parte del canto lateral, ¿no? Ya sea con una tira tarsal o con una cantopexia, ¿no? ¿Qué tanto has hecho cantopexias en estos procedimientos? Si las recomiendas o no. Mira, realmente yo no he hecho muchas, ¿ah? No he hecho casi ninguna. Muy pocas, muy pocas, muy pocas. Como cantopexia, ¿no? ¿A eso Sí, te refieres? perfecto. No. Ujú. Es como una Este, variante más pequeña de una tira tarsal, ¿no? sí, pues sí, 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 sí. O Que sea, es como una obviamente, especie de procedimiento mínimamente invasivo, una cosa así. exactamente. Ujú. Claro. No, Pues no, da no, tiempo. verdaderamente. Sí, sí he visto que lo están haciendo por ejemplo, para el tendón cantal medial, si ves que hago una aplicatura, prácticamente es algo parecido para hacerlo allá Claro, en en lugar de la tira tarsal, hacer eso en la parte lateral, ¿no? Pero no, realmente he visto el caso, he visto casos así, pero no, como te digo, no he hecho catopexia, no, no. ok. Otra de las cosas que me llamó la atención en tu corrección de la parte del canto interno es, bueno, que haces la resección del tendón cantal, bueno, en casos que en los cuales ya hay un problema de vía larimal alta, me imagino, ¿no? O este reforzamiento que haces, ¿no? Ajá, Pero también sí. haces cirugía de versión de punto larimal asociada a la técnica que tú empleas. ¿Te refieres a un tipo lazy T, eso? Parecido, algo así. Es un Claro, reforzamiento del punto larimal, ¿no? ya. Bueno, no, tampoco no he empleado esas técnicas, no, no. Ok. Y la última cosa que, bueno, que se me ocurre preguntarte es, ahorita, bueno, estamos viendo que esta pandemia, o sea, a raíz de que tenemos la pandemia, ¿no? Yo creo que la charla también va dirigida a que los médicos jóvenes, los oculoprácticos jóvenes o médicos generales, tal como lo mencionan los artículos, aprendan a hacer un poco estas técnicas en cuanto a párpados, ¿no? Porque vamos a tener muchos pacientes que van a estar en cuidados intensivos y que quizá no podamos hacer una cirugía de párpados por ahora, ¿no? Pero al Ujú. menos el manejo de suturas de Quicker y cantopexias nos pueden ayudar, pues, a salvar ojos, ¿no? No solamente salvar la vida de estos pacientes, ¿no? Aunque en estos momentos la vida es más importante, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta que Quicker lo podemos hacer hasta en una UCI, ¿no? Con unas suturas hacemos la técnica de Quicker, y la cantopexia, si es un poco más avesado o un poco más entrenado el médico, pues podría hacer también una cantopexia lateral en caso sea necesario, que son mínimamente invasivos y son técnicas bastante rápidas, ¿no? Ahora en estas épocas de COVID, pues tenemos que estar preparados hasta para eso, ¿no? Claro, me parece buena, buena la acotación. Y entonces, bueno, nos han acompañado, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Nos han acompañado amigos que vienen desde Colombia, desde México, de Chile, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias por estar ustedes acá. No veo más preguntas, ya hemos respondido algunas en las preguntas que yo también he hecho, ¿no? Pero yo les agradezco mucho la participación acá con nosotros y bueno, nos vemos hasta el siguiente mes. Muchas gracias, Domingo, muchas gracias al Laboratorio No, Sofía, gracias a la Sociedad Peruana de Oftalmología, al capítulo de Oculoplástica, muchas gracias a Dino, que está acá presente, a Juan Carlos también, y nos estamos viendo con la siguiente sesión. Muchas gracias y muy buenas noches. muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, Domingo, te pasaste, muy gracias, bueno. muchas Ok, gracias. gracias Domingo, gracias a Gracias, todos Hasta luego, por vuestra gracias. presencia. Muy linda charla. Sí, lindo, muy bien, cuídense, hasta luego. cuídense. Chao, Chao, chao. Domingo, Excelente saludos. domingo, me encantó, ¿ah? Domingo, Gracias, gracias. Muchas buenísimo. gracias. Chao, chao. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Domingo, de verdad. Estoy Gracias, agradecido. gracias. Gracias. Nos Saludos a vemos. todos los amigos, ¿ah? Gracias. Sí. Cuídense, sigan cuidándose. Nos vemos. Ah. Chao, Pepe.